Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y saludos a la audiencia. Un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy tendremos, ¿verdad?, en el programa parte de lo que fue el segundo webinar de la campaña contra la violencia hacia el adulto mayor. Este tuvo lugar el 5 de marzo del 2024 y allí hablamos de la Carta de Derechos de los Adultos Mayores, un análisis desde la perspectiva del derecho penal y la responsabilidad de las instrumentalidades y agencias del gobierno. Ese webinar estuvo a cargo del licenciado Ildefonso Torres, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y de nuestra maestría en Administración Pública en el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Vamos a pasar inmediatamente entonces a la primera parte del webinar. Específicamente la importancia de estas 5 definiciones. Vamos ahora a analizar entonces qué establece la Carta de Derechos de estas personas, ¿verdad?, que conocemos como los adultos mayores. Y para hablar correctamente, ¿verdad?, vamos a estarnos refiriendo en lo sucesivo a los adultos mayores. Y esa es la forma en que vamos a poder diferenciar lo que se conocía antes bajo la legislación anterior como las personas de edad avanzada, que eso queda en el área del olvido, del pasado, porque es una legislación derogada que ya no está en vigor, y ahora nos vamos a estar refiriendo en todo momento como al adulto mayor. ¿Qué establece esta Carta de Derechos a favor del adulto mayor? Pues mira, lo primero que establece esta legislación, esta Carta de Derechos, es que ese adulto mayor va a tener un derecho a que se le garanticen todos los beneficios, todos, que otorga la Constitución de Puerto Rico, la de los Estados Unidos, la reglamentación estatal y federal, así como está libre de cualquier tipo de discrimen o represalia a realizar sus derechos civiles. ¿Qué establece esta Carta de Derechos? Y empezamos a recibir atención médica, pero esa atención médica no es solamente cuando tengo un diagnóstico ya. Esa atención médica se da desde su fase preventiva. Es decir, yo necesito atención médica para prevenir, no es para curar, no es para sanar. Yo tengo derecho a atención médica para prevenir, como parte de la prevención a algún tipo de condición de salud y como parte de la rehabilitación para mi bienestar en general, ya sea social o sea físico. Yo tengo derecho, aunque tenga 60 años o más, a desempeñarme en el oficio o profesión que yo quiera. Yo tengo derecho, aunque tenga 60 años o más, a pertenecer, a obtener un empleo y que no sea discriminado por la edad. Yo tengo derecho a trabajar en Pueblo Extra, a trabajar en Macy's, a trabajar en Churches, en Burger King, en el patrono privado, en el gobierno de Puerto Rico, donde yo quiera, porque ese es un derecho que yo tengo conforme a la ley 121 y un derecho constitucional a que no se me pueda discriminar a mí de forma alguna, mucho menos por la edad. ¿Ok? Así que esta ley 121 atempera, ¿verdad?, estos postulados del discrimen por razón de edad. No solamente tengo derecho a trabajar y a no ser discriminado, sino que también tengo derecho a participar en los talleres y recibir la orientación y ayuda técnica. Los talleres que dan las empresas privadas en ocasión. Los talleres que dan las distintas dependencias gubernamentales para poder fomentar, ¿verdad?, el desarrollo social de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Tiene derecho a ser escuchado. Y mira cómo comienzo a resaltar en amarillo en la presentación estos derechos que tú tienes al ser una persona de 60 años o más. Tú tienes derecho
a recibir y escoger con quién o con qué pariente deseas convivir. Nadie te puede obligar a que te relaciones con ningún pariente. Tú tienes pleno derecho a escoger con qué pariente tú vas a convivir. Si vas a convivir con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con la persona con quien convives. Tienes derecho a solicitar que se te permita tener acceso y disfrutar de servicios recreativos, ir a la pista, caminar, jugar dominó, hacer zumba, aunque tengas 75, 80 años. Esos son tus derechos, no es un capricho. La Carta de Derechos, artículo 4, sección 9, te permite el derecho, te reconoce el derecho a que tú puedas disfrutar y tener acceso a esos programas de servicio recreativos, deportivos y culturales. Tienes un derecho a disfrutar de ambiente con tranquilidad y solaz. ¿Y qué significa eso, a disfrutar de un ambiente con tranquilidad y solaz? A que el vecino no puede estar con el boombox y el perreo a las 9, 10 de la noche porque esa es tu hora de descansar. ¿Ok? A que el vecino no puede estar pegando la manga y mojándote el carro después que tú lo limpiaste porque ese es tu método de transporte. A que el vecino no te puede estar echando todas las hojas del árbol frente a tu casa y poniéndote los drones de la basura frente a tu casa. Porque más allá de lo que tú podrías entender que eso es una incomodidad, eso es una violación a la Carta de Derechos de la persona adulto mayor que tiene un derecho expuesto en el inciso 11 a disfrutar de un ambiente de tranquilidad. Tienes derecho a recibir protección y seguridad física y social contra abusos físicos, emocionales o presiones psicológicas por parte de cualquier persona. Y ya no es solamente el vecino, cualquier persona es cualquier persona en tu trabajo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana. Tienes derecho, y mira el 14, ya vamos a hablar ahorita en cuanto a los hogares sustitutos y te voy a ampliar un poquito más, pero voy sembrando esa base sobre la cual vamos a ir construyendo esa zapata. Y dice de la siguiente forma: no ser objeto de restricción involuntaria en un hogar sustituto o residencial a menos que exista una orden médica. Ninguna persona, ninguna enfermera, enfermero, cuidador, pariente, el que sea, ninguna persona está autorizada a restringirte. Y yo hablo bien polerino, mis estudiantes lo saben, y personas allegadas para que me pueda entender todo el mundo. Cuando hablo de la restricción me refiero específicamente a amarrarte. Nadie te puede amarrar tus manos, nadie te puede amarrar tus piernas. Eso es una restricción. Quien único te puede restringir es un profesional de la salud con una orden médica. Y te adelanto que esa orden médica no puede durar más de 24 horas y requiere que en unos intervalos haya movilidad, haya eliminación de esa restricción para que la persona pueda moverse y demás. Que si hay que buscar una nueva orden de restricción, tiene que ser con posterioridad a las 24 horas y el médico tiene que justificar las razones por las cuales lo está haciendo. Y el médico tiene que establecer que no tiene más ningún tipo de alternativa, para ciertamente lograr realizar ese tratamiento médico y se establece como parte de un tratamiento médico. Y ese tratamiento médico lo que está haciendo es evitando que haya lesiones infligidas a sí mismo o a otros, entre otras circunstancias. Y tiene que haber una prescripción, una orden médica, y tiene que hacerse solamente en eventos o situaciones de emergencia. No puede ser la norma el que un paciente de la tercera edad, el que un adulto mayor esté con restricciones en un hospital, en una casa o un centro de cuidado. ¿Qué pasa con las cartas? Pues ¿sabes qué? Ese es tu derecho. Tu derecho a la intimidad. Nadie tiene por qué enterarse de quién te escribe, cómo te escribe, por qué te escribe y el contenido de esa correspondencia. Tú tienes derecho, mayor de 60 años o más,
a recibir tu correspondencia y que esa correspondencia, esas cartas, no sean abiertas a menos que sea autorizada por usted, y esa autorización tiene que ser, ¿verdad?, suya o de un médico de forma escrita. No puede ser, ¿verdad?, de forma verbal. Usted tiene derecho a una vida con calidad libre, sin violencia, sin maltrato físico o mental, con la finalidad de asegurarle respeto a su integridad física, socioemocional y sexual. Tiene derecho a la protección contra toda forma de explotación, de aislamiento y de marginación. Tiene derecho a recibir protección por parte de la familia, de la sociedad, así como de instituciones estatales y municipales. Tiene derecho a vivir en un ambiente de tranquilidad, de respeto, de dignidad, que satisfaga las necesidades básicas de vivienda, de alimentación, salud, económica, atendiendo tus condiciones físicas, mentales, sociales, espirituales y emocionales. Tú no puedes estar encerrado en un cuarto aunque no tengas restricciones. Tú no puedes estar sin libertad de movimiento. Tú tienes derecho a contar con espacios libres de barreras arquitectónicas para fácil acceso y desplazamiento. Tú tienes derecho a una libre movilidad en el centro de cuidado o de cuidado, a libre movilidad en la institución donde te encuentras, a que te puedas desplazar, a que hayan rampas, elevadores, para que se facilite y se logre tu desplazamiento a lo largo y ancho del lugar donde tú te encuentras. Tienes derecho a recibir un trato preferencial, un trato digno y apropiado en relación a los servicios que recibas a través de cualquier instrumentalidad gubernamental. Y eso lo vas a anotar al lado del 121, ese es el artículo 4, sección 18. Y te estoy adelantando una de las preguntas ahorita que sé que me van a hacer en la sección de las preguntas. Por el mero hecho de yo ser una persona identificada ya como un adulto mayor, tengo derecho yo a que en el PAN, como le llamamos popularmente, cuando voy a recibir o a buscar, a solicitar las ayudas del gobierno en el departamento de la familia, en el departamento de salud, en cualquier agencia gubernamental, tengo derecho yo a un trato preferencial, y la contestación es sí. Basta con que usted se identifique y ofrezca, provea evidencia de que usted es un adulto mayor, 60 años o más, para que usted tenga un trato preferencial. No es mi interpretación, no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley. Y el que no lo quiera entender, aceptar o aplicar la ley, va a tener serias imputaciones conforme a esta misma legislación. Va a tener serias consecuencias conforme a esta misma legislación. ¿Ok? Así que ya saben, todas las dependencias gubernamentales, todas las instrumentalidades del gobierno, usted va a recibir atención a cualquiera de estas. Usted tiene pleno derecho a recibir trato preferencial, ¿ok?, en la agencia gubernamental. Vamos a hablar de los cuidos, de los centros de cuido. Cuando hablamos de los centros de cuido, ¿a qué tiene derecho usted cuando usted está en un centro de cuido? Usted que tiene 60 años o más, o usted que es el cuidador, usted que es el hijo, usted que es el hermano de ese adulto mayor. Pues mire, usted tiene que estar pendiente que se cumpla con todo lo dispuesto en la sección H de esta ley 121, donde se establece en particular que ese adulto mayor tiene un derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Y cuando hablamos de un trato digno y respetuoso y que facilite la convivencia y la prestación de servicios en el establecimiento, eso lo que significa es que se le trate con profesionalismo, que se le trate con cariño, que se satisfagan todas y cada uno de sus necesidades y de sus requerimientos establecidos por orden médica, que se trate con respeto, que se proteja la dignidad de ese adulto mayor. Ese adulto mayor, antes de ser ingresado en ese hogar, antes de que se le ofrezca algún tipo de servicio en ese hogar, tiene derecho a que le informen y que le digan con anterioridad, con antemano, cuánto cuestan
esos servicios que presta el establecimiento. ¿Cuándo se le van a proveer esos servicios y cuánto cuestan esos servicios? Que me van a recortar, me van a pasar el blower, me van a pintar las uñas, me van a hacer chilac en las uñas de las manos y del pie. Pero no me vengas a cobrar 150 pesos, 200 pesos por unas uñas chilac. Tú tienes que decirlo con anticipación. Ese adulto mayor tiene que estar informado y tiene que aceptar o puede rechazar ese servicio que se presta en ese centro. El servicio que sea, ya sea un servicio de cuidado necesario o un servicio suplementario, como podría ser el recorte, como podría ser, ¿verdad?, los asuntos estéticos y demás. ¿Okay? No puede ser discriminado por razón de que el pago del establecimiento provenga por determinada fuente. Es decir, yo no puedo discriminar en contra de un adulto mayor por el mero hecho de que yo soy el dueño de un hogar y que a mí quien me pague es el gobierno, quien me pague es el departamento de la familia por yo ofrecerle servicios a esa persona de la tercera edad, del adulto mayor. Yo no puedo discriminar contra ese adulto mayor tomando en consideración o de acuerdo a la persona que me realice el pago o el pago de la fuente determinada. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso en particular en que va a haber un traslado o una remoción de ese establecimiento sin el consentimiento? Pues mira, esta Carta de Derechos en el artículo 4 también establece que el director o el administrador de dicha institución tiene que notificarle con no menos de 30 días de anticipación y proveerle un plan para darle de alta. Esto no es como que te vas de aquí y no te quiero más en mi hogar por falta de pago o por la razón que sea. Es que tiene que hacerse de forma ordenada. Es que la ley 121 establece que ese adulto mayor tiene un derecho a que si se va a dar por terminada esa relación contractual entre el centro, entre el hogar y ese adulto mayor, tiene que haber una transición adecuada y hay que notificarle a ese adulto mayor por parte de la administración, por parte del administrador, con por lo menos 30 días de anticipación y proveerle un plan de salida en relación a ese servicio que se le ofrece. ¿Ok? En cuanto a los medicamentos en estos mismos centros, el adulto mayor tiene derecho a que no se le administre el medicamento alguno o se les restrinja física o químicamente. Ojo, ojo, física o químicamente. Físicamente lo que hablábamos ahorita con las restricciones. Químicamente, suministrándole medicamentos, ya sea IV por vena o por la boca. ¿Ok? A menos que sea parte de un tratamiento médico. Cuando digo que no se le administre medicamento, ningún tipo de ansiolítico, ningún tipo de tranquilizante, ningún tipo de medicamento con codeína que no haya sido debidamente autorizado por el doctor. En cuanto a las restricciones, lo que les hablaba ahorita, de forma clara y precisa, este artículo 4 establece que bajo ninguna circunstancia, se va a utilizar la restricción para castigar o disciplinar a una persona, que tampoco se va a utilizar esa restricción para una conveniencia personal y que la restricción, la única que se va a poder utilizar es mediante la orden de un médico y que esa orden del médico debe establecer de forma detallada cuáles son los datos, las observaciones del médico, la evidencia o la razón por la cual el médico está dando esa orden de restricción y el propósito para el cual se va a utilizar esa restricción. Importante, compañeros, esa restricción no puede ser válida por más de 24 horas. Y no solamente no puede ser válida por más de 24 horas, sino que de haber esas restricciones, la persona que está aislada o que está restringida debe ser revisada cada 15 minutos y llevar una bitácora. Y en esa bitácora se va a hacer constar todas esas revisiones que se hicieron cada 15 minutos. Es decir,
Después de 24 horas caducó esa restricción. No puede ser válida por más de 24 horas, pero el médico tiene que establecer esa orden por cuánto va a ser la restricción. Si es por 3 horas, si es por 4 horas, si es por 5 horas, por 12 horas, por 14 horas. En ninguna circunstancia más de 24 horas jamás es permitida. ¿Ok? De ser necesario, tiene que volverse a realizar una nueva orden médica y una nueva justificación por parte del doctor donde se establezcan las razones, los hallazgos, los diagnósticos por los cuales se establece esa restricción. ¿Ok? En cuanto al asunto financiero, esa persona adulta mayor tiene derecho a manejar sus propias finanzas y a que se rinda un informe sobre sus finanzas. En cuanto a la ropa y la vestimenta, tiene derecho a tener y a usar ropa de su agrado. Si es casado o casada, de privacidad para las visitas de su cónyuge, es decir, dar ese espacio a que hable con su esposa, a que hable con su esposo, con entera privacidad, a que si los dos son cónyuges y los dos residen en esa misma institución, que tengan un dormitorio en común siempre y cuando las facilidades lo permitan. Pero la prioridad aquí es velar por la dignidad de esa pareja, velar por la dignidad de ese cónyuge, de que puedan hablar, que puedan conversar, que puedan tener ese derecho a tener una conversación íntima entre ellos dos sin que nadie esté presente. ¿Ok? Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio. Hoy escuchamos el webinar sobre la Carta de Derechos de los Adultos Mayores, un análisis desde la perspectiva del derecho penal y la responsabilidad de las instrumentalidades y agencias del gobierno, quien estuvo a cargo por el licenciado Ildefonso Torres Rodríguez, ex fiscal y profesor de Derecho y Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escucharlo en este segundo segmento. 121 provee lo que se conoce como una orden de protección. ¿Okay? Y cuando hablamos de la orden de protección, y vamos a la segunda parte del seminario, cuando hablamos de la orden de protección, una orden de protección es un remedio civil que es más bien preventivo, más allá que punitivo, y que va a estar disponible ante cualquier persona que requiera un remedio. Y ese remedio lo va a conceder el tribunal. Para ponerlo en perspectiva, siempre le digo a mi audiencia, piensen en el caso de la orden de protección en los casos de ley 54. La orden de protección en los casos de ley 54 se solicita con el propósito de prevenir, ¿verdad? Por así decirlo, el que se continúe con un patrón de conducta o con un patrón de maltrato. En el caso de los adultos mayores, el funcionamiento es el mismo. Bajo la orden de protección, usted va a solicitar un remedio ante el tribunal. Usted le va a pedir al tribunal que emita a su favor ese remedio que se conoce como una orden de protección, donde usted, que es la persona que está pidiendo ese remedio, se va a conocer como la parte peticionaria y la persona contra la cual usted lo pide se conoce como la parte peticionaria. Y aquí hay algo que siempre tengo que compartir y tienen que tomar en consideración, porque muchas personas se limitan a pedir una orden de protección pensando que esto puede tener algún tipo de repercusión en cuanto al récord de buena conducta de la persona. Y la explicación es la siguiente. Cuando usted pide una orden de protección y se la conceden a favor suya, usted no le está dañando el récord de buena conducta a la parte peticionada. Es decir, por el mero hecho que usted pida una orden de protección y que el tribunal se la conceda a usted, eso no significa que se le va a dañar el récord de buena conducta a la otra parte. ¿Ok? La orden de protección es un remedio civil donde se pide a una persona, que es la parte peticionada, que no intervenga
que no se comunique, que no haga ningún tipo de acto en contra de la parte peticionaria en virtud de una orden que el tribunal le establece. Ahora bien, si la persona incumple con esa orden que establece el tribunal, ese incumplimiento es constitutivo de delito y es constitutivo de delito grave. Y en el caso de los adultos mayores estamos hablando que de resultar culpable, la pena es de 2 años de cárcel. ¿Qué significa esto? Que el que se expida una orden de protección en tu contra no significa que se te va a dañar el récord de buena conducta, pero si tú incumples con la orden de protección, entonces sí, puede tener repercusiones legales, ¿verdad? Desde el punto de vista que sería lo que se conoce como un incumplimiento con una orden de protección, y ese incumplimiento con una orden de protección, estaremos hablando que eso sí sería constitutivo de delitos de naturaleza grave, ¿verdad? Y ese delito constitutivo de delito de naturaleza grave podría, ¿verdad?, conllevar lo que se conoce, ¿verdad?, específicamente como la comisión de un delito. Ahora bien, cuando hablamos de ese contenido de la orden de protección, sepa usted que esa orden de protección se puede pedir lo que se conoce como de forma ex parte. Y cuando hablamos de forma ex parte, la palabra se lo dice ex parte, esto lo que significa es que usted va solito o usted va solita y pide la orden de protección y el tribunal le va a escuchar a usted. Y sin que el tribunal escuche a la otra parte, el tribunal puede emitir una orden de protección provisional. Eso es ex parte. Provisional. El tribunal emite una orden de protección provisional escuchándola a usted nada más. Y cita después a la otra parte para la celebración de una vista donde el tribunal va a tomar la determinación de si extiende esa orden provisional que ya le dio o si la deja sin efecto. En ambas instancias, usted como adulto mayor tiene derecho a comparecer asistido de abogado. ¿Qué usted puede pedir cuando usted pide una orden de protección? Pues mire, cuando usted pide una orden de protección, usted le puede pedir al tribunal que ordene a la otra parte a que se vaya de la casa. Si mi hijo es el que me está maltratando, me está robando los chavos, me está abusando físicamente, emocionalmente, con una orden de protección, el tribunal puede ordenarle que desaloje la casa. El tribunal puede ordenar a la otra parte que se abstenga de molestar, de hostigar, de perseguir, de intimidarle. El tribunal puede ordenar que se abstenga de acercarse o penetrar a cualquier lugar donde se encuentre usted. E incluso, escúchenme bien, como parte de las provisiones, el tribunal puede ordenar a que se le pague una pensión a usted en favor suyo si es que procede. ¿Y cómo que sí procede? Pues el tribunal se satisface de la prueba desfilada en que usted tiene unas necesidades económicas. Y esas necesidades económicas son básicas para alimentos, para medicamentos, para pago de utilidades. Y su hijo o su ascendiente o su descendiente contra quien usted está pidiendo esa orden de protección tiene los recursos económicos necesarios, pues le van a ordenar el pago, la imposición de un pago de una pensión. Se le puede pedir incluso que se abstenga de disponer de los bienes. Disponer de los bienes no es otra cosa que vender, de regalar, enajenar. ¿Ok? Y es bien importante cuando se solicita una orden de protección, la vista final, si el tribunal no la concede ex parte, es decir, si el tribunal no la concede de forma provisional, la vista final se va a celebrar en un término de 5 días. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado este asunto de las órdenes de protección? Mire, anoten. Usted tiene 2 formas de solicitar la orden de protección. Puede ir a pie al tribunal, físicamente a pie al tribunal, y vaya a la secretaría y pide los papelitos para pedir una orden de protección al amparo de la ley 121. Y la secretaria está ya adiestrada, capacitada, el alguacil mismo,
Con mucho gusto le van a dar el papelito de un bolígrafo y usted escribe por qué usted quiere pedir una orden de protección. Para que me saquen a mi hijo de mi casa que me está maltratando. Para que le digan a mi hijo que no me llame más, que no se acerque donde mí, porque cada vez que viene a mi casa, viene bajo los efectos de alcohol, viene bajo los efectos de sustancias controladas. Me quita los chavos para las sustancias controladas, para su uso y abuso. Me lleva los televisores, me lleva los controles, me lleva el champú, me lleva la harina de café y la vende en el punto porque es usuario de sustancias controladas. Usted puede pedir una orden de protección a favor de ese individuo que está poniendo en riesgo su vida, que está poniendo en riesgo su condición de salud física y mental por ese comportamiento errado. Si usted no tiene los métodos de transportación, no puede caminar, no tiene carro, pues entonces puede hacerlo de forma electrónica. Llama a algún familiar, llama a algún amigo, su tableta, su teléfono, y de forma electrónica va a acceder a la siguiente dirección: www.poderjudicial.com. En el poderjudicial.com va a ir a la parte de abajo, dice solicitud electrónica de asuntos urgentes. Y debajo de la solicitud electrónica de asuntos urgentes, va a buscar el numerito que le pedí que se memorizara hoy, que es el 121, ley 121. Y ahí va a llenar el documento en línea, le va a pedir el nombre, la dirección, el teléfono y por qué pide la orden de protección. Y ese documento lo va a enviar por correo electrónico mismo o en la misma plataforma o por correo electrónico a presentaciones@ramajudicial.pr. Óigame, no hay límite de tiempo. El tribunal trabaja de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche en estos asuntos. ¿Qué significa esto? Que te estoy capacitando. No me digas después de las 5 el tribunal cierra. Es sábado, es domingo, es día feriado, es día de Navidad, de Acción de Gracias, de Padre, de Madre, 25 de julio, 4 de julio, día de Pascua, Viernes Santo. ¿Sabe qué? Todos esos días el tribunal va a estar trabajando. En horario regular, 8:30 a 10 de la noche. Cuando son días feriados como esos que te dije, va a estar desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche el tribunal. Siempre va a haber un tribunal, un juez de turno en tu jurisdicción. Te va a escuchar, te va a celebrar la vista por videoconferencia y te va a expedir el remedio solicitado si entiende, ¿verdad?, que se cumple con los requerimientos que establece la ley. ¿Está bien? Así que ya sabes, esa orden de protección es una gran herramienta que está disponible para ti los 365 días al año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y en aquellas fechas particulares donde hayan cierres, ¿verdad? Como les indiqué, día de Navidad, Año Nuevo y demás, como quiera. En esas circunstancias se trabaja un horario regular, por lo general es de 1 de la tarde a 10 de la noche. Pero esto lo que significa es que los 365 días del año, el tribunal va a estar trabajando como trabajan, ¿verdad? Específicamente los hospitales, los policías. No hay un cierre por parte del tribunal para atender estos asuntos, que son asuntos que no requieren, ¿verdad?, específicamente de espacio, sin importar el día, la fecha o la hora en que se realicen estos actos constitutivos, ¿verdad?, para requerir estas órdenes de protección. Vamos a hablar de la explotación financiera por último, y hablamos entonces del área particular, ¿verdad?, de las cooperativas financieras e instituciones bancarias, donde se le permite o se le concede este término a las instituciones bancarias de 5 días laborables, para que cuando ellos ven algo que no es usual y ven al viejito que tiene 70 y pico, 80 y pico, a mi adulto mayor que tiene mucha experiencia, va mucho al banco, pero lleva toda la vida yendo la primera semana del mes porque coge el seguro social. Y la tele y los del banco lo conocen, los de la cooperativa lo conocen, porque constantemente va a depositar. Y de 3 semanas hacia acá, de 1 mes y medio hacia acá, va todos los viernes con una persona que nunca antes habían visto a sacar de 500 en 500. Pues mire, y ven al señor retraído, serio, lloroso, triste, sucio, no con ropa limpia. Pues ese teller, ese empleado gubernamental de la cooperativa, del banco, el que sea, tiene la potestad para notificar de inmediato
que hacer un referido al Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico, y tiene el deber de retener los fondos provisionales, es decir, congelar la cuenta por 5 días. ¿Se equivocó el empleado? Tranquilo, tienes inmunidad. ¿Por qué tengo inmunidad? Porque la ley 121 establece que la institución y el empleado no van a responder civilmente ni administrativamente por retener provisionalmente los fondos. Es decir, me equivoqué y él estaba haciendo voluntariamente, no importa. Yo como empleado de la cooperativa o del banco no soy responsable, ni la cooperativa ni el banco, porque aquí el interés es velar por los derechos de ese adulto mayor. Así que yo te voy a congelar los chavitos por 5 días y no voy a ser responsable civilmente. No voy a poder demandar después nadie a mí por yo haber actuado conforme a mis principios y mi entendimiento en cuanto a la seguridad de ese adulto mayor. Esa conducta o esa congelación del dinero puede hacer, ¿verdad?, con posterioridad extendida hasta 15 días adicionales. Por último, te voy a repasar bien breve algunas conductas tipificadas como delitos hechas, ¿verdad?, o llevadas a cabo en contra de los adultos mayores y que están tipificadas en el Código Penal del 2012. La primera de estas conductas es la violación al artículo 125, que habla del incumplimiento de la obligación alimentaria. Cualquier persona que deje de alimentar, que deje de darle alimentos a una persona ascendiente, mayor de edad o al cónyuge, incurrirá en delito. Cualquier persona que abandone a una persona de edad avanzada o incapacitada será constitutiva de delito, será acusada por violación al artículo 126 y esto tiene una pena de 3 años. Cualquier hogar de cuidado, cualquier operador de un centro u hogar sustituto que lleve a cabo algún acto de negligencia en proveerle alimentos a ese adulto mayor, que no lo cuide y que tenga lo que se conoce como úlceras, ese adulto mayor, porque está encamado, porque no lo movieron, porque no lo curaron, porque no llamaron al hospital, porque no llamaron a la enfermera, al doctor, y esa úlcera siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Eso es negligencia. Y no le dieron alimentos, eso es negligencia. ¿Por qué razón? Porque pusieron en peligro la vida, el estado emocional y la salud física de ese adulto menor, de ese adulto mayor. Término, 3 años de cárcel a la persona que incurre en esta conducta. Por último, los 2 delitos que están en boga, los 2 delitos que están en el hit parade en el Departamento de Justicia, los 2 delitos que los fiscales en todo Puerto Rico están capacitados para no dejarle pasar ni una. Cuando se identifiquen estos elementos de delito, y cuando digo ni una, el agresor o la persona que cometa estos actos delictivos. Primero, una persona que cometa abuso físico, emocional, financiero, agresión, robo, apropiación ilegal o fraude contra una persona de edad avanzada, comete el delito de maltrato de personas de edad avanzada. Mira cuánto es la pena. 10 años de cárcel. ¿Qué significa abuso físico? Lo empujé. ¿Qué significa agresión? Le ocasioné una lesión física, le di un puño, lo agredí. Agresión no es lo mismo que abuso físico. Agresión requiere una lesión física. El abuso físico es un golpe, un empujón. El abuso emocional va de la mano con el maltrato emocional. La amenaza, fraude, apropiación ilegal, me llevé los chavitos del viejo, me llevé los chavitos de la viejita, de esa adulta mayor, de esa anciana de 90 años, me llevé el monedero, la alcancía que tenía 30 pesos en menudo, en medios pesos, como le llaman ellos. Te llevaste la alcancía del adulto mayor, eso es 127A. Eso es maltrato, porque dentro de ese maltrato está la apropiación ilegal. El adulto mayor tiene 96 años, no ve. Y de la nada aparece una cuenta de un Mercedes-Benz 2024. Ah, para pasear al viejito. Para pasear al viejito nada. Eso es explotación financiera. El viejito no necesita para nada un Mercedes-Benz 2024 de 80,000 pesos. Eso es explotación financiera.
Eso es maltrato de personas de edad avanzada. Si no me dan los chavos, te voy a quemar la casa. Eso no es una amenaza. Eso es una amenaza contra personas de edad avanzada. Si yo le digo a mi mamá, te voy a quemar la casa, y mi mamá tiene 50 años, eso es un delito de amenaza menos grave con una pena de hasta 6 meses de cárcel o una multa de hasta 5,000 pesos. Si yo le digo a mi mamá, te voy a quemar la casa, y mi mamá tiene 62 años, eso es un delito grave con pena de 6 años de cárcel. ¿Cuál es la diferencia? La edad. Nuestro sistema de derecho está amparado, está cimentado en la protección de los adultos mayores. Esta misma conducta, que está tipificada como delito, yo voy a tomar en cuenta el elemento del delito en cuanto a la edad. Es exactamente lo mismo. No es lo mismo yo decirle a mi mamá, te voy a quemar la casa, y mi mamá tiene 59 años, a decirle a mi mamá, te voy a quemar la casa, y que mi mamá tenga 60 años. La primera conducta es tipificada como delito menos grave, pagué una multa, se acabó el asunto. La segunda conducta está tipificada como delito grave, con pena de 6 años de cárcel. Si yo le doy un empujón a mi mamá de 59 años y no le pasa nada, eso no es agresión, porque para que haya una agresión se requiere que haya una lesión, y mi mamá no sufrió una lesión. Pero si yo el mismo empujón se lo doy a mi mamá de 60 años, cometo violación al artículo 127A, porque ahí hay abuso físico. Y para que haya abuso físico no se requiere que haya una lesión como se requiere para que haya una agresión. También tenemos la explotación financiera. Cuando me llevo los chavos, los carros, los bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? Las joyas de las damas, los collares, las perlas de ese adulto mayor, los relojes de ese adulto mayor, la colección de monedas. En ese momento en que yo me estoy apropiando de todos esos dineros de ellos, o que les estoy cogiendo la firma para que ellos me firmen como colateral, o que estoy ignorando sus certificados de depósito, sus cuentas giras, para beneficio mío, que estoy cometiendo lo que se conoce como explotación financiera de personas de edad avanzada, y la pena es de delito grave cuando lo que se está comprometiendo o apropiándose es de $2,500, $1 en adelante. Amigos, escuchamos en este segundo segmento al licenciado Ildefonso Torres Rodríguez, quien nos compartió acerca de la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Doctor, ¿le gustaría darnos alguna reflexión, algún último comentario? Pues mira, por los comentarios de la audiencia y por la cantidad de personas que tuvimos presentes en el webinar, fue muy bien acogido. Parece ser el área del derecho, ¿verdad? Un área de gran necesidad de las personas que trabajan con los adultos mayores día a día. Así que me parece que cumplimos el cometido con más de 100 participantes que estuvieron conectados en Zoom ese día. Así es, y recordar que este webinar hace parte de una campaña que lanzó la Alianza por la Salud del Pensionado y a la cual el observatorio también se suma y apoya a esta campaña multisectorial. Si usted está interesado en ver todo el webinar, le recuerdo que está en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Live. Allí pueden encontrarlo para que tengan acceso a todo el webinar. Hemos llegado como tal al final de nuestro programa desde el observatorio. Les agradecemos a todos por haber estado y acompañarnos hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.